Caminar por espacios verdes mientras recorro ciudades es una actividad que usualmente hago para organizar ideas, ya que en estos lugares mente y cuerpo se relajan. Hoy les invito a que me acompañen por un jardín con más de 200 años, el Jardín Botánico de Debrecen en Hungría. Bienvenidos. Comienzo con el recorrido contando que este jardín botánico de la Universidad de Debrecen es conocido por su antigüedad. Los terrenos en la ciudad fueron cedidos en 1807, año en el que el lugar estaba a cargo de un colegio reformado, una especie de centro superior de formación, muy unido a la Universidad de Debrecen y con el que tenían un espacio llamado el Jardín de las Hierbas. Con los años, este jardín desaparece y es la universidad quien se hace cargo de un jardín que va adquiriendo importancia dentro del campus universitario, al estar detrás del edificio principal de la Universidad de Debrecen. Este pulmón verde en Debrecen ha tenido varios cambios, y es en 1928 cuando al jardín de la ciudad se le donan varias hectáreas de tierra, y desde ese momento allí se establece como un sitio que ayudará a la práctica de los estudiantes de ciencias naturales de la universidad. De esta manera, en los años 30 se van trazando los recorridos dentro del jardín, se introducen algunas plantas, se agrega un jardín de rocas, además de ir diseñando trayectos con lagos, pantanos, zonas de plantas especiales y se construye el primer invernadero. El sonido ambiente es uno de los motivos además para contemplar este lugar, apadrinado por la universidad más antigua de la ciudad. Hoy conserva un espacio maravilloso dentro del gran sector verde de Nayerdo, donde hay otros parques, zonas verdes y recintos de interés que espero mostrárselos en otros capítulos de Estado Natural Viajero. Por ahora solo contemplen esta maravilla para los ojos y los oídos. El Jardín Botánico de Debrecen a lo largo de los años ha ido implementando mejoras que se notan hoy en día, ya que existen varios invernaderos, además de una colección importante de cactus, lo que es un orgullo local. Un aspecto que también genera curiosidad es cómo han podido cultivar en estos suelos palmeras y otro tipo de flora que es prácticamente imposible en Europa, por sus extremas temperaturas durante las estaciones. Pero esto se ha logrado con sofisticados tratamientos en los que por debajo hay algunas tuberías con las que han podido darle calor a los suelos. Para mí esto es una novedad y aunque no lo pueda ver, solo queda imaginarlo mientras camino. Solo basta caminar por estos senderos de más de 80 años para ver cómo todo sigue vigente en un espacio bastante tranquilo en el que universitarios y algunos amantes de la naturaleza como yo venimos a caminar. Se me olvidaba decir que la entrada es bastante económica, valiendo para personas alrededor de 2 euros, pero si son estudiantes o personas mayores de 65 años,
Su precio es de solo 1 euro, muy barato para el gran paseo que pueden dar por este bello escenario protegido, que además tiene horarios en verano y en invierno. Un jardín botánico en el que hay senderos bien señalizados, con lugares de interés para los amantes de la naturaleza o aquellos que suelen pasar horas buscando la música perfecta para relajarse del bullicio de la ciudad. Y es que nos acostumbramos mientras vivimos en la ciudad al ruido extremo, pero nos olvidamos de esto, el sonido de la naturaleza. Aprecien. Las palabras sobran cuando caminas y aprecias pájaros, el viento, el sentir de los pasos y esos sonidos que acompañan tus acciones por este jardín botánico, que a día de hoy tiene 14 hectáreas y en el que el número de plantas supera las 6.000, entre ellas especies terrestres con 1.500, tropicales 2.000, otras suculentas 1.000 y una colección extensa de cactus con 1.300. Más allá de las variedades, es ver toda la flora de Hungría en un pequeño lugar que está dentro de las 15 maravillas por visitar en Debrecen. Cada historia que cuento tiene un propósito y es mostrarte en detalle lugares específicos. Y hoy quería mostrarte un jardín botánico como los que suelen existir en tu ciudad y que muchas veces los ignoramos sin saber que estamos acabando con la flora. Y cada vez estos espacios se van haciendo más difíciles de encontrar. Si los tienes, visítalos y así apoyas esta silenciosa labor de universidades y centros por la conservación del medio ambiente. Con esta recomendación y paseo por el Jardín Botánico de Debrecen, en Hungría, termino otro recorrido verde en estado natural viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos en la ruta por descubrir más de Debrecen, la segunda ciudad de Hungría. Un gran saludo, hasta pronto, chao.